Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, el doctor Maximiliano Moreno, que hoy día les va a contar una historia sin nombres, una historia que tal vez es real y tal vez no, puede ser que sí, que no, como quien dice, si le calza el guante que se lo chante, pero ¿de qué se trata? Se trata de la historia de una familia que se convirtió en la dueña del Ecuador. ¿Cómo una familia pudo llegar a convertirse en la dueña del Ecuador? Esta es la historia que les voy a contar. Todo empieza con un joven que vivía en Ambato. Nació en la provincia del Tungurahua, una provincia pobre en ese momento. Estamos hablando años 40, años 30. Imagínense ustedes que el Ecuador estaba en tal catástrofe que para 1941 ya había perdido la mitad de su territorio. En ese momento tan crítico, tan desastroso para el país, este muchacho ya no quiere seguir viviendo en la sierra, donde la pobreza era lacerante, era terrible. Entonces coge el tren y se va hasta Guayaquil. En Guayaquil comienza a tratar de sobrevivir como sea, un muchachito. ¿Cómo trata de sobrevivir? Ah, bueno, vendiendo estampillas, vendiendo la lotería. Y en eso, mientras está en esto de vender estampillas, vender la lotería en Guayaquil, al Ecuador, en el año 1946, llega una compañía bananera, la United Fruit International. Y esta compañía bananera comienza su producción bananera en la provincia de Esmeraldas. Pero se da cuenta que le hace falta un puerto. Y claro, Guayaquil es, desde la época de los españoles, el principal puerto en la costa del Pacífico de Sudamérica y el más cercano en ese momento al Canal de Panamá. Pero la, este señor, esta empresa, se va justamente a la provincia del Guayas y luego a la provincia del Oro, y se va a la provincia de los Ríos y comienza a explorar el territorio. Encuentran dos mecanismos para sacarle provecho a Ecuador. ¿Por qué la compañía United Fruit llega a Ecuador? Porque allá en Centroamérica habían armado tal relajo en Costa Rica que el pueblo de Costa Rica se levanta contra el gobierno de Costa Rica, que era puesto por la United Fruit, y lo derrota y lo expulsa al presidente y a las Fuerzas Armadas y deciden eliminar el ejército. Desde ese día Costa Rica no tiene ejército hasta el día de hoy. Pero luego hay problemas también en Honduras. Luego hay problemas en Nicaragua. No solamente que es por el despotismo y la explotación inmisericordia que hacen la United Fruit en los territorios de Centroamérica, sino que además hay una peste. Y esta peste se propaga por Centroamérica. Entonces, deciden explorar primero Colombia, llegan a Colombia, allá en el Urabá, en el Caribe, en la zona donde precisamente vivía la familia Uribe, hacen la más grande plantación de Sudamérica de bananas. Y como nos cuenta Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, se niegan a pagar los salarios
justos a los trabajadores y a darles una mejor condición de vida, porque los querían como esclavos, con un salario de aperro. Y entonces se levanta el pueblo colombiano en Urabá, y a este pueblo colombiano el ejército de Colombia lo asesina en masa. Y entonces comienza a salir una canción que dice: Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Y es que el tren de Santa Marta hasta Urabá era el tren de la United Fruit y se llenó de cadáveres. Y esos cadáveres fueron arrojados al Caribe. Esto produjo un resentimiento social y por eso la United Fruit decidió explorar primero Esmeraldas. Pero en Esmeraldas no había un puerto, era un muellecito, digamos. El puerto preciso estaba en la provincia de El Oro, en el puerto de Bolívar, ahí en la provincia del Oro. ¿Por qué ya había un puerto en Bolívar? En la provincia de, perdón, en el puerto de Bolívar en la provincia del Oro. Porque ya desde ese lugar los ingleses habían construido un puerto para poder sacar el oro de la provincia. Entonces, los de la United Fruit decidieron, no, ese es el puerto ideal. Y también el puerto de Guayaquil, por supuesto, tener dos puertos es maravilloso, a los dos lados del río Guayas, de su desembocadura. Ave María, estaba hecho el negocio. El puerto de Bolívar estaría a cargo de la compañía Standard Fruit y el puerto de Guayaquil con la compañía United Fruit. Pero, ¿qué diferencia había entre la United Fruit y la Standard Fruit? Pues que la Standard Fruit no tenía plantaciones. Es una empresa que compraba el banano en racimos y pagaba cantidades locas por un banano, por un racimo de banano. ¿Ustedes pueden imaginarse? Llegaban a pagar $20 por un racimo de banano. Claro, racimos de banano que medían incluso más de 1 metro. Y el banano era cosa grande, la que salía de Ecuador, más grande que la que salía de Centroamérica. En cambio, la United Fruit tenía sus propias plantaciones, la mayor parte de ellas en la provincia de Los Ríos. ¿Ok? Esta era la diferencia entre la Standard Fruit y la United Fruit. Bien, entonces nuestro personaje, ese muchachito que andaba vendiendo la lotería y las estampillas en el puerto de Guayaquil, es contratado por un gringo, un administrador de la empresa United Fruit, Standard Fruit, perdón, para que haga de vistaforador en el puerto de Bolívar. ¿Qué era un vistaforador? Un vistaforador era un individuo que tenía que chequear las cajas de banano. ¿Y por qué él tenía que chequear las cajas de banano? Porque en 1968, poco antes de 1964, la Standard Fruit ya no quiere racimos, ahora quiere cajas, lo mismo ya no hay fruit. Y entonces el banano ya no se exporta en racimos, sino en cajas que ocupan menos volumen. Los barcos. Esto obliga a que haya un vistaforador, un inspector de las cajas. A eso se le llamaba vistaforadores. Y este muchachito se comienza a especializar
en examinar las cajas y reconocer dónde habían cajas con mal banano, alguna peste, algún gusano, algún hongo, algún, alguna plaga. Y entonces el trabajo de él era separar esas cajas y poner solamente las cajas buenas. Y entonces este muchachito se da cuenta de que puede sacarle provecho a la situación y al negocio. ¿Y cómo? Ah, pues muy simple. Llega uno de esos campesinos y le dice, mira, ñaño, hazme un favor, yo te voy a pasar un poquito de dinero y tú me pasas estas cajitas. No, hazme ese favor, ya. Lo que pasa es que por aquí hemos tenido un pequeño problema con las cajas y esto del plástico, el cartón, etcétera, etcétera. Tú sabes, ¿no? Pero toma estos billetitos y te quedas tranquilo. Me pasas las cajas. Ah, bueno. Una vez cebado, este se convierte en tiburón y comienza a extorsionar a todos los campesinos que traían sus cajas. Y les dice, oh, ¿tú quieres que te pase esta caja? Sí. ¿Cuánto me das? Y hace lo mismo que hacen los vacunadores ahora en la provincia del Guayas. ¿Quieres vender esto? Sí. Bueno, tienes que pagarme algo para que yo te dé protección, entre comillas, o te deje pasar la mercadería, era en ese caso. Así que comienza a recibir dinero y a extorsionar a los campesinos que le vendían el banano a la Standard Fruit y a la United Fruit, los que sacaban el banano especialmente por el puerto de Bolívar. Este señor se comienza a hacer rico y ya se viste bien, ya se ve como más señor. Ya los mismos de la empresa comienzan a decirle, ve, es un hombre que no malgasta su dinero, no anda en borracheras, en putas y en esto, como todos los demás. Él sabe guardar su dinero, sabe ahorrar. Él es nuestro hombre. Y así se hace cargo de la compañía Standard Fruit y la compañía se marcha del Ecuador. ¿Y por qué se marcha la compañía? Esto sucede en 1968. La compañía se marcha porque llega una peste que se llama la cigotoca negra. Y llega un gobierno, 1968, en que se produce en el Ecuador la reforma agraria. Y entonces la reforma agraria comienza a distribuir las grandes propiedades, las grandes haciendas, a los campesinos que vivían en esas haciendas. Pero esta reforma agraria de 1968 afectó fundamentalmente a las haciendas de la sierra. Las haciendas de la costa, enormes, mucho más grandes que las de la sierra, no fueron tan tocadas, no fueron, pero ya había la noticia de que las iban a quitar, que había llegado una reforma agraria y eso era un problema. Ya lo había pasado en Centroamérica, no. Y además, los costos del canal de Panamá aumentaron. Entonces ya no era un buen negocio llevar desde Ecuador y cruzar el canal de Panamá. Al aumentar el precio del canal de Panamá, dijeron, no. Mejor vamos a ver si podemos recuperar las plantaciones que tenemos en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala. Y claro, fueron a ver cuál era la situación. Allí habían cambiado los gobiernos, les devolvieron sus tierras. La United Fruit, recuerden, era la mayor propietaria de tierras en Guatemala. Entonces, muchas de esas tierras ni siquiera eran usadas, habían sido abandonadas prácticamente. Y cuando Jacobo Arbenz intentó que esas tierras fueran ocupadas por trabajadores indígenas,
y les compraría esas tierras a la United Fruit. La United Fruit dijo, no, 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 no. Y se armó el desastre del gobierno de Jacob Warren, lo destituyeron. Estamos hablando de los años 58, 56. En América del Sur, acá, la empresa le deja en manos de este muchachito que había sido vivaz, que se había convertido ya en un señor, que ya se vestía bien y que tenía plata, y que se hace cargo de la compañía en la provincia del Oro, de las exportaciones por la provincia del Oro. Pero había un problema. Resulta que el mayor competidor de esta compañía era una compañía que originalmente la fundó la United Fruit en Esmeraldas, en una hacienda que se llama El Timbre, pero que fue adquirida por un señor sueco. Y este señor sueco, llamado Folke Anderson, creó una compañía productora de banano que le daba largo a la compañía United Fruit y a la Standard Fruit. ¿Por qué? Porque, primero, los trabajadores trabajaban con mejores salarios, tenían seguro social, les construyó un estadio de fútbol a la ciudad de Esmeraldas, del estadio Folke Anderson, y convirtió al puerto, a ese muelle que tenían por ahí, en un verdadero puerto, y este puerto estaba mucho más cerca de Panamá. Entonces, la distancia entre el puerto de Guayaquil y el puerto de Esmeraldas a Panamá se reducía en 1000 kilómetros. Entonces era una gran ventaja. Un día este señor Folke Anderson fue a hablar con los bananeros que estaban exportando banano en la provincia del Oro y que se sentían perjudicados no solamente porque el precio del banano al que vendían ellos era menor que el precio del banano al que vendía Folke Anderson, y las ventajas logísticas que tenía Folke Anderson les superaba, sino que además el volumen. Folke Anderson estaba ganando terreno y les estaba quitando mercado a estas bananeras de la provincia de Guayas y del Oro y las provincias de los ríos. Entonces, el señor Folke Anderson llega un día a un hotel y misteriosamente lo matan. Lo matan, señoras y señores, lo matan. Y viene entonces la gran quiebra de la empresa exportadora de banano desde Esmeraldas, y Esmeraldas deja de ser provincia exportadora de banano. A eso, estamos ya hablando de 1960 y a los años 60, 1968, años 70, este señor que administraba estas bananeras, porque la compañía United Fruit se fue, también se fue la compañía Standard Fruit, luego la United Fruit volvió porque la Dole sigue produciendo en Ecuador, Entonces, inclusive se cambió de nombre la Dole de Standard Fruit, de United Fruit a Dole, porque el nombre de la United Fruit estaba tan desacreditado en América Latina que tuvieron que cambiar el nombre. Por las masacres, por todos los horrores que había hecho en América Latina. Entonces, este señor, que se había hecho cargo de estas dos empresas, se le ocurre meterle dinero a las elecciones de Ecuador. Comenzar a financiar candidatos a alcaldes, principalmente a la presidencia del Ecuador. Necesitaba echarle abajo esto de la reforma agraria, por favor. Y entonces comienza a financiar la campaña del candidato que tan popular como era Velasco Ibarra. Le financia la campaña Velasco Ibarra, este señor millonario y ahora millonario, que manejaba las empresas, los intereses, digamos, y los negocios de la United Fruit y la Standard Fruit en Ecuador. Y una vez que le ponen el poder, le comienza a decir, ¿sabe qué?
este tiene que ser el ministro de Agricultura, estas son las normas que usted tiene que hacer, estas son las ventajas que tiene que hacer, usted tiene que quitarme los impuestos de aquí, tiene que darme estos puertos. Y Velasco Ibarra le dice, nones. Ah, no. ¿Cómo que nones? Pero si te paga la campaña. ¿Y qué sucedió? Les fue a golpear las puertas a los militares. Les dijo, hey, señores, vamos a votarle a ese viejo loco que se para en los balcones y le tiene este país en sus manos y cada vez que le da la gana es presidente, lo vamos a tumbar. Así que en 1968 al 72, que fue la única vez que Velasco Ibarra logró ser presidente, cuando intentó volver, por favor, afuera, ¿no? Faltando poco tiempo para terminar, afuera, Velasco Ibarra. Pero antes de eso, Velasco Ibarra lo deporta a este señor rico, ¿no? Tipo que se había casado también bien casado en Guayaquil, ya no se casó con cualquiera, pues se casó con la crema y nata de Guayaquil, bien vinculado, ¿no? Bien arrimado. Ya tenía bastantes hijos además. Y entonces tenía dos mujeres. Y cuando este señor se hace viejo, ya era prácticamente el hombre más rico del país. Tenía la flota bananera más grande de Sudamérica, de barcos. Imagínense, su flota de barcos le llegó a ganar a la flota de barcos de la United Fleet. Los barcos de la United Fleet era la mayor flota de barcos comerciales del mundo y se los pintaba de siempre de blanco. Se caracterizaban porque todo barco blanco que había en el mundo tenía que ser de la United Fleet. Pues Noboa hizo una flota de barcos y le superó a la flota de la United Fleet. Vea. Y gracias a que Velasco Ibarra lo deportó, se fue a Nueva York, logró meterle a su empresa Bonita Banana en la bolsa de valores de Nueva York y recibió dinero y entonces vendía acciones y se volvió más poderoso, más rico todavía, porque tenía una empresa en la bolsa de valores de Nueva York, compitiendo con la United Fruit, en la bolsa de valores de Nueva York, se pueden ustedes imaginar. Pero tenía el problema de que, gracias a la deportación que le hace Velasco Ibarra, es que él hace esta empresa que se convierte en una transnacional, con acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Cuando regresa, le decide financiar la campaña a cualquiera que sea enemigo de Velasco Ibarra. Y claro, encuentra por ahí un señor que se llamaba Asad Bucaram. Le financia la campaña a Asad Bucaram. Aquí está la plata, usted tiene que ganar las elecciones. Asad Bucaram había sido alcalde de Guayaquil. Él también le financió la campaña para ser alcalde de Guayaquil. Ok. Pero viene el gobierno de ese entonces, la Junta Militar, dice, no, ese señor no puede ser porque no tiene origen ecuatoriano. Así que a este señor Asad Bucaram se le ocurre, no, pues si yo no puedo ser, entonces le voy a hacer a mi yerno, al que es casado con mi hija, con la Martita. Y le pone Jaime Roldós de candidato a la presidencia y le financia este señor ricachón, bananero, poderoso, que tenía ya entonces la mayor empresa exportadora de bananos del mundo. Y este señor le coloca en el gobierno al señor Roldós. Pero Roldós, en lugar de portarse bien, hacer lo que le mandaba, pues el que le había pagado la campaña, de favorecer al señor que le había pagado la campaña, se le ocurre irse por la izquierda, pues reconoce a los sandinistas, le felicita a Torrijos, se une con Allende, y entonces con los, no se une con Allende, pero comienza a proteger
a los chilenos deportados que huían de Chile a Ecuador por la dictadura de Pinochet, y Ecuador se convierte en el sitio de amparo y protección de todos estos comunistas chilenos que venían para venir a Ecuador, que se refugiaban en Ecuador. Hasta curas venían a esconderse aquí en Ecuador. Y entonces el señor bananero dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Muere Roldós, se queda este señor Hurtado de presidente, sube de ministro de Finanzas un señor Rodrigo Paz. Este señor Rodrigo Paz, ministro de Finanzas, era socio con los Wright. Tenía una empresa que se llama Proinco. Y él, que era dueño de una casa de cambios y de un banco, los Wright, que eran dueños de Supermaxi, y otros montón de judíos, estaban endeudados hasta el cuello. Se les ocurre la idea de, vamos a sucretizar la deuda. Y Rodrigo Paz sucretiza la deuda de todos estos exportadores, la convierte de la deuda en dólares a deuda en sucres, y luego resulta que todos los ecuatorianos terminamos pagando la deuda de estos señores importadores, porque nos devaloraron el salario y comenzamos a pagar la famosa deuda externa de los empresarios, entre los que estaban el señor Noboa también, y comenzó esta carrera inflacionaria del sucre hasta que en el año 1999 precisamente, muere el sucre, porque ya esa moneda comienza a sufrir una inflación imparable desde ese momento, y detrás de todo este proceso inflacionario estaba este señor millonario, que era el único que podía coger dólares porque vendía bananas. Entonces se convierte en el hombre más rico gracias a la inflación. Y además tiene sus propios bancos y crea sus paraísos fiscales allá en Panamá. Y entonces financia campañas electorales y le pone a León Febres Cordero de presidente, el gerente de una de sus empresas. Y este gerente de una de sus empresas, pues, con la excusa de que se ha roto el oleoducto, de que no exportamos petróleo, devalúa la moneda. ¿Y quién era el que tenía dólares? Este señor exportador de bananas. Y se convierte más rico de lo que ya era, gracias a la devaluación, a que tenía los dólares en paraísos fiscales, y se hace más y más rico. Luego, ya no se contenta, viene el señor Rodrigo Borja. El señor Rodrigo Borja trata de controlar pues el poder de este señor bananero. Pero después de Rodrigo Borja viene Sixto Durán. Sixto Durán Ballén es el primer presidente puesto por los narcos. ¿Cómo que es el primer presidente puesto por los narcos? Sí, señor. Hubo un terremoto en Bahía, y Bahía era el lugar donde estaban la mayor cantidad de camaroneras del Ecuador. Y los camaroneros habían encontrado que se podía vender cocaína en cajas de camarón, vendiéndoles a Europa en barco. Son los primeros exportadores de cocaína en barco a Europa. ¿Dónde estaban estos? En la provincia de Manabí, en la industria camaronera. Eran camaroneros de Manabí los primeros exportadores de cocaína a Europa. Y en esa época, estamos hablando se sucede la guerra entre Ecuador y Perú, la guerra del Cenepa. Y en ese momento hay la gran oportunidad
Ecuador necesita armas, necesita dinero para hacer una guerra. ¿Y de dónde podía sacar dinero? ¿Quién podía ayudarle a sacar dinero? ¿Dónde podían conseguir las armas? Los camaroneros que le habían puesto al señor Sixto Durán Ballén en el poder, porque fue a restaurar, a Sixto Durán Ballén, alcalde de Quito, hubo un terremoto en Bahía, y en ese terremoto en Bahía se destruyeron los edificios y construcciones de estos magnates del camarón, que al mismo tiempo eran primeros exportadores de cocaína a Europa. Entonces le ponen de presidente a Sixto Durán, le ponen de gobernador de la provincia de Manabí, justamente a uno de sus narcos, y prácticamente los narcos se convierten en propietarios de la provincia de Manabí. Y eran familias ricas, poderosas de Manabí, que habían sido exportadores de pescado, exportadores de camarón, eran gente de dinero. Ellos se convierten en los primeros narcos ecuatorianos. Los primeros narcos ecuatorianos son de Manabí y son ricos de Manabí. Y son los que ponen de presidente a Sixto Durán. Bueno, ¿qué hace este señor Noboa? ¿Y qué hacen estos señores grandes exportadores de banano? Porque en el año 1968 se produce una catástrofe con las bananeras. Llega una peste que se llama la cigatoca negra. Y esta cigatoca negra destruye las plantaciones. Y pasaron casi 20 años para que el Ecuador vuelva a ser productor de banano. En los años 80 recién vuelve el Ecuador a empujar al banano. Y hasta eso ya la industria camaronera había tomado vuelo. La industria petrolera es la que le salvó al Ecuador desde 1974, el petróleo de la Amazonía, y el banano ya no era la principal producto de exportación del Ecuador, ya no era. El petróleo, el camarón pasaron a ser los principales productos de exportación del Ecuador. Pero en 1997 llega una peste a las camaroneras, horrible, la mancha blanca. Y entonces estos camaroneros se quedan sin pan ni pedazo. Y estos camaroneros no solamente que construyan camaroneras, sino que le lavaban el dinero al querido Pablo Escobar y a los carteles colombianos de la droga. ¿Cómo lavaban el dinero? Porque los camaroneros tenían lanchas para sus camaroneras y habían pescadores que salían a buscar las hembras ovadas en sus motores fuera de borda, con 2 motores ya para irse más lejos. Y un día de eso se les ocurrió, ¿por qué no llevamos gasolina? ¿Por qué no les llevamos gasolina y también les llevamos comestibles y todo aquí a Tumaco nomás, a los carteles de la droga? Y traemos de Colombia lo que necesitamos acá, pues. Aquí necesitamos que zapatos, lo que produce Colombia, ¿no? Ropas, la gran industria de Colombia. Y también motores fuera de borda. Y entonces comienza este negocio y el tráfico entre los camaroneros y pescadores de la costa ecuatoriana con los narcos colombianos. Pablo Escobar decide lavar dinero en Ecuador. Se construye inclusive una villa allá en Same, que yo la conocí, ustedes la pueden ir a ver. Es una casa blanca con una cúpula celeste tipo griega. Ahí en la playa de Same, al ladito de donde se cruza por un puente peatonal el río para llegar a la playa. Bueno, ahí se construye el Pablo Escobar. Y el Pablo Escobar comienza a pagar a los camaroneros
a invertir en las camaroneras, a darles dinero a los camaroneros, pero nada más, pero más importante, es el que les financia los motores a los pescadores que tienen que ir a buscar las hembras ovadas, y es el que financia a los laboratorios de camarón. Cuando llega la peste blanca, quiebran los camaroneros, se arma un desastre en el Ecuador, y entonces, gracias al desastre que hay, este señor bananero resurge, logra tener respiro, vuelve a tomar viada y logra salir adelante. Y comienza entonces a ponerse detrás de gobiernos como primero el de Noboa, el de Yamil Maguad. ¿Cómo que estaba detrás del gobierno de Yamil? Claro, había ganado las elecciones. Ya el hijo comienza a participar 5 veces, el hijo de él. Comienza a participar y participa en 5 elecciones. El hijo de él trata de ser presidente del Ecuador y pierde con Yamil Maguad. Pero antes vale señalar que el hijo de él, de este señor millonario que murió en Estados Unidos y que el más avión de todos sus hijos, que parecía el más lelo, el más avión de todos sus hijos, se queda con la mayor parte. Y a los hermanastros les da una parte, a los otros les da otra parte y les deja más o menos así, los tranquiliza y se queda con el grueso del billete. Y luego termina de ministro de finanzas del Abdalá Bucaram, del payaso Abdalá Bucaram. El payaso Abdalá Bucaram le pone de ministro de finanzas al hijo de este ricachón bananero. Entonces, la familia ya comienza ya a incursionar en cargos públicos hoy, ministro de finanzas. Y luego de eso se lanza candidato a la presidencia. Y se lanza candidato a la presidencia contra Yamil Maguad. Pierde. Pero cuando quiebra Yamil Maguad y quiebra el Ecuador, este señor que tenía todos los dólares, porque era exportador de banana, y tenía paraísos fiscales, se multiplica y se hace más rico. Con esa plata, nuevamente se lanza de candidato y compite contra el coronel Lucio Gutiérrez. Pierde también. Luego viene Correa. Y contra Correa compite 3 veces. 3 veces. En el 2006, en el 2008, en el 2014. 3 veces. 2 veces, perdón. Y en el 2017, 2016, compite contra el traidor Lenín Moreno. Fue la última vez que se presentó de candidato. Y pierde también. Y dice que hay fraude, que hubo esto, que manipulación del correísmo, que son unos pillos, que no le dejaron ser presidente. Bien, el tipo comienza a tener ya sus problemas mentales. Ahora ya está fundido. Pero el hijo coge la posta. Y el hijo se lanza de candidato a la presidencia. Luego del gobierno de Guillermo Lasso. Oye, qué sorpresa. Gana. Y gana la presidencia y después que el gobierno de Guillermo Lasso hace elecciones anticipadas, ¿no? En esas elecciones anticipadas es que hace la jugada gol. Se mete de candidato y da la sorpresa con todo su montón de billetes, compra las primeras elecciones. Luego
en el año 2024, compra las segundas elecciones. Y ahora es el señor que nos gobierna. Y es el dueño de este país. Y seguirá siendo el dueño de este país mientras Donald Trump lo permita. Porque, señores, el que le puso en el gobierno del Ecuador no fue el voto suyo, no fue el voto mío, no fue el voto de nadie. Él ganó las elecciones porque Donald Trump lo puso en el poder. Y si no, basta con recordar que primero fue la posesión de Donald Trump, después fue a reunirse con él en Mar-a-Lago, después se presentó a las elecciones, luego ganó, luego no se permitió el costeo de votos, ni en las ánforas, ni en nada, no se permitió la revisión de votos, y es el presidente que nos gobierna. Es así como esa familia es hoy día la dueña de vidas y haciendas en la tierra ecuatoriana. Amo, señor y patrón en este país. Y aquí este señor seguirá siendo patrón mientras Donald Trump lo permita. Muchas gracias.